A su bendito nombre, de un fuerte aplauso a Jesucristo, alabado sea el Señor para siempre. Aleluya, aleluya. Cristo vive, Cristo vive. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Dios bendiga a todos los que están sintonizando a través de las redes sociales. Un saludo cordial para el pastor William de Paz, también que siempre nos está sintonizando. Dios bendiga la vida de todos los hermanos. Rápidamente vamos a las escrituras, amados hermanos. San Juan, capítulo 17, verso 3. Hoy estamos grabando el noveno video de la serie, hermanos, la doctrina de la palabra de Dios. San Juan, capítulo 17, verso 3. Decíamos a un inicio que iba a ser bastante largo y la verdad es que sí. Este es el noveno video ya y todavía queda para muchos videos más esta serie. Estamos viendo bastante doctrinas, espero que estemos aprendiendo, porque si no, de nada vale que estemos, hermanos, en el templo. Recuerden, venimos a la iglesia a aprender. Ese es el objetivo principal, hermanos, de poder reunirnos en el templo. Si no aprendemos, hermanos, entonces lamentablemente nos vamos a convertir en religiosos. La esencia, hermanos, de estar congregados en el templo, más que para alabar, más que para orar, es para aprender. Recuerde, la iglesia, el templo es una escuela. Venimos a aprender. Usted puede adorar en su casa, puede orar en el carro, puede alabar en la calle, usted puede hacer muchas cosas, pero en el templo usted viene a aprender palabras de Dios. Amén. San Juan capítulo 17, verso 3, nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Recuerde, es palabra de Dios y no de hombre, y merece todo el respeto. Aleluya. Quisiera que todos, por favor, encontremos el texto. Todos, por favor, todos. Vamos a ver que todo va a dar un tiempo prudencial para que todos lo busquen. Es importante que todos vayamos a las escrituras, amados hermanos, y reflexionemos y meditemos en ella. Amén. ¿Sí? Todos lo tenemos, me contesta con un amén, por favor. San Juan capítulo 17, verso 3, la palabra se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó, y gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Dios, dice. La iglesia de Cristo dice. Palabra de Dios es esta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oramos. Dios del cielo y la tierra, Padre mío, nos humillamos una vez más delante de tu presencia, reconociendo, Señor mío, que sin ti nada somos. Padre mío, nos humillamos ante ti, pidiéndote en esta hora, suplicándote con todo nuestro corazón, con nuestra mente, Padre mío, que seas tú hablándonos en esta noche a través de tu palabra, penetre nuestra vida, que tu palabra nos dé vida, nos dé aliento, nos dé ánimo, que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos sane, nos liberte, nos restaure, Padre mío, porque solamente tu palabra tiene el poder de hacerlo. Dios del cielo, mientras esta palabra es predicada, sea tú moviendo del Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón de los presentes y los que están a través de las pantallas. Señor Dios mío, en esta hora te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, declarando victoria. Señor Dios mío, reprendiendo toda fuerza del diablo, toda oposición maligna, en el nombre de Cristo Jesús, Padre mío, sean cancelados y echados fuera todo poder del diablo, Padre mío, porque tu presencia está en Dios mío, está en este lugar, y cuando tú estás, Padre mío, siempre hay victoria. Bendito sea tu nombre para siempre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús. Mantenga siempre la Biblia abierta. Abra su cuaderno, tome su lapicero y prepárese para la enseñanza. Bien, tenemos un tiempo ya bastante prudencial, me parece perfecto. Noveno video. ¿Sí? Si no hemos estado en los otros 8 videos, vamos a tener un poco de complicación en entender las profundidades de la Escritura. Recuerden que Deuteronomio 29 decía que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que en la Biblia, hermanos, están, muchas veces lo leemos, pero no lo entendemos porque la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Necesitamos bastante, hermanos, comunicación con Dios para poder entender la Escritura. La Escritura no es tomarla y leerla y luego tratar de armar un mensaje. Con los años de experiencia que llevamos en la Escritura, hemos visto, hermanos, cómo Dios enseña, cómo el Espíritu Santo nos discipula, nos capacita, nos abre el entendimiento para poder comprender su palabra. Jesús mismo dijo aquí donde hemos lecturado, escuchen bien, y esta es la vida eterna. Todos estamos aquí buscando la vida eterna. No buscamos dinero, no buscamos placeres, no buscamos loas, no buscamos beneficios que son pasajeros, que son temporales. Todos aquí venimos para alcanzar lo que el mundo no puede entregar, para alcanzar lo que ningún hombre de esta tierra puede dar, para alcanzar
ni lo que el diablo jamás podrá obtener, llamada la vida eterna. ¿Y dónde se obtiene la vida eterna y cómo yo alcanzo la vida eterna? Él dice, Jesucristo mismo dio la respuesta diciendo: cuando uno conoce al Padre, cuando uno conoce al Dios verdadero. Y dice, hubiese dicho Dios, pero dice Dios verdadero, porque muchos cristianos en el mundo, y no se vaya a sentir ofendido una vez más, recuerden que predicamos a miles de personas a través del mundo, en miles de iglesias que siempre nos están sintonizando. Muchos cristianos en el mundo tienen un Dios falso, adoran a un Dios falso, no adoran al Dios verdadero. ¿Y por qué decimos esto? Porque no conocen a Dios por la palabra, no han tenido una experiencia y no conocen la profundidad de Dios y cuál es la perfecta voluntad de Dios y cuál es el pensamiento de Dios y qué es lo que Dios demanda que nosotros hagamos. Por eso su loa, su oración, sus ayunos y tantas cosas, hermanos, no están yendo en la dirección correcta. La vida eterna es conocer a Dios, el único Dios verdadero. Tengamos cuidado en estar buscando un Dios falso, un Dios solamente que da bendición, porque mucha gente sirve a Dios por bendición, otra gente sirve a Dios por el miedo que Dios le vaya a castigar, que le vaya a enviar al infierno. No podemos servir por ninguno de esos motivos a Dios. La única forma de servir a Dios, al Dios verdadero y a Jesucristo, es cuando uno le conoce. Y la mejor manera de conocerlo es por medio de su palabra. Su palabra es la única que nos habla de Él. No hay otro libro, no hay ninguna revelación humana, la perfecta revelación, más que la lengua, más que la profecía. Como decía el apóstol Pedro, no hay palabra más perfecta que la palabra revelada, la palabra escrita, la palabra la cual tiene el sello hasta el final de los tiempos. Ya está sellado, nada, absolutamente nada va a cambiar. Todo está ahí y todo lo que Dios demanda de nosotros, sus hijos, está ahí, lo cual nosotros nos toca no pensar, no poner peros, no poner discusión, sino solamente obedecer. Lo que Dios demanda de sus hijos es la obediencia. Siempre ha habido problema en la desobediencia. Desde el principio, Adán, a Eva desobedecieron el mandamiento, la ordenanza de Dios, y luego viene el problema. Pasamos problemas en los hogares por la desobediencia. Pasamos problemas en el trabajo por la desobediencia. La economía, las finanzas, todo problema que nosotros tengamos en nuestra vida es por la desobediencia a Dios y a su palabra. Que te conozca. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios es lo primero que nosotros debemos buscar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Esta doctrina que hemos empezado ya hace bastante tiempo atrás nos enseña y nos habla sobre eso. Hemos estado viendo, recuerdo, audiencia, alguien me corrige por favor, hemos visto ya una visión panorámica de la Biblia. Entramos a ese cuarto punto y hemos visto los 5 primeros libros de la Biblia. Estamos viendo un resumen de todos los libros. Decíamos que la Biblia era una colección de libros y escritos. No es un solo libro que contiene ¿cuántos libros? ¿Cuánto? 66, dígalo fuerte, con convicción, para que les escuchen los hermanos. 66 libros. Está dividido en dos, ¿qué? ¿En dos qué? Dos testamentos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es testamento? Decíamos. ¿Qué es testamento? No, dijimos testamento. ¿Qué significa? Pacto. Testamento, no se olvide, perdón. Usted habla su cuaderno, yo haciendo preguntas, habla su cuaderno, es importante. Testamento significa pacto. El Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto que Dios hace con la iglesia, con su iglesia. ¿Ok? Habíamos dicho también que en el Antiguo Testamento era el relato de las relaciones con Dios y se escribió hasta cuántos años antes de Cristo. 400 años. O sea, 400 años antes que Cristo pisase la tierra, Dios dejó de hablar. ¿Por qué?
¿Se acuerdan? Porque ya Dios no más habló. Siempre Israel le ha desobedecido. Dios llamó a Israel y Israel desobedecía, pero Dios en su misericordia lo perdonaba. Israel se volvía a Dios, Dios lo perdonaba. Israel nuevamente caía en desobediencia. Dios se dejaba por un momento, pero luego en la misericordia Dios volvía. Hasta aquel entonces que Israel hizo algo gravísimo y Dios ya no más habló a Israel. ¿Qué pasó? Lo que tuvieron en la clase penúltima, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Israel? Por la cual Dios los dejó, los abandonó, los entregó en las manos de sus enemigos, los romanos los conquistaron. En 400 años no hubo profecía, no hubo profeta, nunca más. ¿Qué hizo Israel? Se olvidaron. Mataron al último profeta. ¿Cómo se llamó? No se acuerdan. ¿Qué hacemos? Lo mataron al profeta, ¿dónde? En el templo. Derramaron sangre del profeta de Dios en el templo, porque el profeta le estaba reprendiendo el pecado, e incluso de los sacerdotes, de los ministros, de los levitas, porque estaban en pecado. Y mataron al profeta. El profeta Zacarías lo mataron. Y Dios no perdonó a Israel. 400 años quedaron sin hablar Dios a Israel. Por eso que vemos en las películas, decía a Israel dando tributo a Roma, al Imperio Romano. Nunca antes Israel había quedado tan preso de sus enemigos. Cayó preso de los egipcios, Dios lo libertó. Cayó con los filisteos, Dios lo libertó. Pero esta vez ya era demasiado el pecado. Porque hay gente así, ¿no?, que piensa que Dios siempre le va a estar perdonando. Y Dios, escuchen bien, uno tiene que llegar hasta la copa. Dios tiene una copa. Una vez que la copa se derrama, ya no hay más nada que hacer. Dios derrama juicio y manda juicio. Cada uno de nosotros tenemos una medida para con Dios. Algunos menos, otros más. Eso quiero que también usted entienda. Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos una medida. Y cada vez que hacemos algo, recuerden, hasta llenar la copa. Por eso decíamos a la gente que se aparta, a la gente que se vuelve atrás, tenga cuidado. Dios en su misericordia los llama. Y como no quiere, Dios va a tener que disciplinar. Y ese es el problema. Muchos ignoran la mano de Dios, duele. Y eso la gente lo desconoce porque desconoce la palabra. Bien, entonces habíamos hablado de los pactos, habíamos hablado del Pentateuco. Estábamos estudiando el Pentateuco. Se dividía, decíamos nosotros, el Antiguo Testamento en 5 secciones. El Pentateuco, ¿qué más decíamos? El Antiguo Testamento se divide en 5 secciones. El Pentateuco estaba compuesto de los 5 primeros libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿Qué más? Los libros históricos. ¿Qué más? Los libros poéticos. ¿Qué más? Los profetas menores y los profetas mayores. Pregunta, ¿por qué se dice profetas menores y por qué se dice profetas mayores? ¿Porque eran más grandes los profetas? ¿Porque tenían más rango? Porque escribieron más. Simplemente por eso. No era que tenían más jerarquía. ¿Entiendes? Solamente sus escritos eran más largos, más amplios. Pero ambos eran profetas de Dios. Mucha gente aprecia al profeta Isaías porque escribió bastante y se conoce el profeta Isaías. Pregunto yo a la iglesia, los que ya tienen más de 2 años en la iglesia, ¿me podrían decir algo del profeta Habacuc? ¿Qué escribió Habacuc? Gente que lleva en la iglesia tiempo y ni sabe de lo que habló Habacuc, de lo que habló Ageo. Y ese es un problema, porque se supone que debemos conocer a Dios. Y estos profetas hablaron cosas que muchos de nosotros desconocemos. Ese es algo que nosotros le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Porque todo, escuche bien, todo en la Biblia es importante, todo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y cada uno, así como usted tiene su cuerpo, tiene ojos para ver, pies para caminar, tiene brazos para, hermanos, agarrar, manos para agarrar, boca para comer, nariz para patear, y cada uno de sus órganos son importantes. Asimismo, cada uno de los profetas
que dijeron son importantes, tienen revelaciones y que todos ellos complementan la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia y para todo el mundo. Amén. Tenemos que nosotros conocer por lo menos, y eso es lo que vamos a hacer en estas clases. Vamos a aprender al menos una, si no tenemos de repente el tiempo o no captamos, vamos a hacer que sea un resumen de cada uno de los libros, para tener una noción básica, por lo menos defendernos, tener un conocimiento general, para poder defender, como decía Santiago, el Evangelio. Hay que defender el Evangelio. Entonces, bien, dicho esto, mis amados hermanos, el Pentateuco, hemos estado estudiando el Pentateuco, hablamos que el Pentateuco viene del griego penta, escuchen, griego penta, que significa 5, y textus, que significa volumen, o más conocido como 5 volúmenes: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y hemos hablado, a ver, vamos recordando. Génesis, ¿de qué hablaba? De la creación. ¿Qué más? ¿El nacimiento de quién? De la caída primero, de la caída del hombre. Luego la siguiente, ¿qué más? La caída del hombre, pero también habla de la redención del hombre. Cuando Dios le hace la promesa. Sí, la promesa de la mujer, el hombre, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿No? Que, de todo eso habla Génesis. ¿Eso de qué hablaba? ¿Qué significaba eso? Salida. ¿Salida de dónde? De Egipto, que significa el mundo. Salida, la liberación que Dios hizo tan grande, hermanos, de la esclavitud, porque Israel estaba esclavo en Egipto. Eso pasa cuando uno se aleja de Dios. Escuche bien, ¿por qué Israel cayó cautivo en Egipto? Porque Dios no le mandó a Israel que vaya a Egipto. Cayeron cautivos por su desobediencia. Ellos solamente deberían haber estado un tiempo en el tiempo de la hambruna y luego salir, pero quedaron ahí porque les gustó. Había buena comida, había cosas que a los ojos impactaban. Lo que pasa hoy con los cristianos, los impacta lo que el diablo ofrece en el mundo y los atrae, le atrajo, le sedujo a Israel. Israel quedó cautiva y ya nunca pudo salir. Cuando Israel llegó a Egipto, llegaron como amigos, ¿se acuerdan? José era el hombre más importante después de Faraón, ¿ok? No era cualquiera, se respetaba a los israelitas. Israel vio, el pueblo de Israel vio todo lo que Egipto tenía y les gustó y no quisieron salir. Cuando José murió y se levantó otro faraón, Israel quedó esclavo y nunca más pudieron salir. Israel moría en esclavos. Israel lloraba y clamaba para que Dios se acordara de ellos. Eso pasa porque el diablo es así. El diablo seduce, engaña, aparentemente nos atrae. Y cuando uno es seducido y desconoce la perfecta voluntad de Dios, porque la perfecta voluntad de Dios era que no estén ahí solamente en el tiempo de la hambruna y luego saliesen, pero no lo hicieron. Luego vienen las consecuencias. Bueno, de eso nos habla Éxodo. Luego tenemos el libro de Levítico, que hablaba sobre qué, sobre el sacerdocio, sobre los levitas, los encargados de la adoración. Decíamos a todos los ministros de alabanza que deberíamos aprender bastante de Levítico, porque Levítico se muestra cuál es la verdadera adoración a Dios, el servicio, las leyes de la santidad. Levítico habla sobre eso. Números habla de la desobediencia de Israel. Israel fue desobediente a Dios cuando Dios los rescató y vieron los milagros, vieron las señales y los prodigios, vieron abrirse el mar rojo, pero aún así Israel, su corazón se endureció. Y eso pasa con nosotros a veces. Somos cristianos, somos creyentes, hemos visto a Dios hacer milagros, hemos visto que Dios, hermanos, ha hecho milagros con otros siervos y siervas, pero a veces nuestro corazón se endurece. Y por la dureza del corazón, Israel estuvo, el libro de Números nos habla de esto, estuvo peregrinando 40 años en el desierto, dando vueltas, daban vueltas y vueltas y no podían llegar a la tierra prometida. Desde Egipto hasta la tierra prometida, hasta Canaán, solamente había 40 días de camino. 40 días, pero pasaron 40 años hasta que toda esa generación murió, porque Dios dijo, no entrará
en regazo. Ninguno de ellos, todos murieron. Solamente se levantaron los jóvenes, los hijos, los que quedaron. Fueron ellos los que entraron, porque los padres murieron por su desobediencia. 40 años perdiendo el tiempo. Nunca, hermana Fanny, nunca ellos vieron la promesa. Qué triste es servir a Dios y que Dios nos muestre la promesa y luego nosotros nos cansamos. Cristo nos viene. Vamos a relajarnos un poco. Se predicó que Cristo viene, pero todavía no viene. Así que vamos un poquito jugando. Y Dios no es juego. Le costó 40 años a Israel. Le costó la muerte. Murieron, perecieron, nunca entraron, nunca vieron la promesa de Dios cumplida en su vida. Sus hijos, los pequeños, además, porque los padres decían: moriremos aquí en el desierto, nosotros y nuestros hijos, decían. Y Dios dijo: ustedes morirán, pero esos niños, esas criaturas, ellos entrarán. Y quedaron cautivos ahí. De eso nos habla el libro de Números, de la desobediencia. Deuteronomio. Decíamos que Deuteronomio habla de los discursos de Moisés, preparando al pueblo para entrar en la tierra prometida. Moisés lo preparó, habla de las promesas que Dios hizo y sobre todo las amonestaciones que Dios hizo, porque Dios advirtió, dijo: ustedes entrarán, pero cuando entren, no hagan como hacen aquellas naciones, aquellos pueblos. Pero Israel le entró por un oído y salió por otro oído, porque cuando ellos entraron, también hicieron pacto con los mundanos. Por eso que la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. No hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Muchas veces hay gente que quiere ser, que pretende tener más amor que Dios. Cuando Dios dice no, es no. Pero hay cristianos que dicen: pero pobrecito, pobrecita. Dios dice no y es no, porque Dios es perfecto y sabe lo que hace. Bien, el día de hoy, amados hermanos, vamos a estudiar los libros históricos. Los libros históricos están compuestos de 12 libros, 12 escritos, entre el año 1100 y 600 años antes de Cristo, donde se describe el trato entre Dios y el pueblo escogido. Vamos a estudiarlos uno a uno en orden, pero lo que a nosotros nos importa, escuchen, a lo que a nosotros nos interesa es cómo nosotros vemos a Cristo en cada libro. Sí, porque recuerden, el texto como lecturado decía que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Mucha gente no conoce el Espíritu, no conoce al Padre, ni hasta Jesús lo conoce. Hay que conocerlo. Decíamos la sesión anterior que en cada libro de la Biblia, en los 66 libros, se muestra a Cristo. Por ejemplo, en Génesis, Cristo, ¿cómo se representa? A ver si alguien recuerda. ¿La simiente de quién? De la mujer. Muy bien. En Éxodo, ¿cómo encontramos, cómo vemos a Cristo? En Éxodo. ¿Se acuerdan? Al ver su cuaderno, revise su cuaderno. El Cordero Pascual. Sí, el Cordero Pascual. ¿Para qué se hacía cuando se era ¿qué era la Pascua? David, ¿qué era la Pascua? La Pascua recordaba a Israel de donde Dios lo sacó. El último día antes de salir, Dios le dijo que tomaran el cordero y comieran los amargos y el pan sin levadura para recordar el Cordero Pascual. Aquí dimos los textos, ¿no? Éxodo 12, el 1:28 hablaba sobre eso. En Levítico, ¿cómo recordamos a Jesús? ¿Cómo vemos a Jesús en Levítico? Como el sumo sacerdote. Muy bien, ¿ven? ¿Cómo lo sabe? Que lo tenía apuntado ahí y eso se le va a quedar. Y eso yo quiero que usted haga, que usted apunte, anote ahí, y eso se le va a quedar día a día, usted estudiando, que un día va a salir a predicar, y esa es la idea, que se sabe a predicar. Miren, hermano, nosotros estamos, escuchen, yo quiero que aquí, por lo menos 3 o 4 predicadores se levanten. Estoy cancelando bastantes campañas, porque no puedo estar saliendo. Bastantes campañas, tengo que decirle no, porque necesito a alguien que esté predicando aquí. Entonces, yo necesito que ustedes también prediquen. Hay mucha necesidad afuera. Se necesita evangelismo también.
Pero sería bonito que tanto hombres como mujeres salieran a predicar, coger ese cuaderno donde están todos los apuntes y añadan más apuntes, y usted sale y predique. Porque así aprendí yo, así empecé yo. Cuando alguien predicaba, hermano Juan, ¿qué pregunta? Usted habló de Habacuc, ¿no? Y Habacuc es el libro del Antiguo Testamento. Ajá. Pero en el libro de Habacuc, él pide oración para que Jehová regrese. O sea, dice el Antiguo Testamento que Jesús no hacía. Claro, ¿qué pasa con Habacuc? Para que Dios regrese. ¿Por qué? Porque supuestamente Dios los había dejado por sus pecados. Israel se había vuelto tan rebelde ante Dios que Dios les estaba dejando. El colmo fue cuando mataron ellos al profeta dentro del templo. Y Habacuc reprende, todos los profetas siempre han reprendido. Isaías, Elías, Jeremías, todos los profetas reprendían a Israel por su pecado. Dios les llamaba la atención, los amontaba por su pecado. Pero muy bien, hermano Juan, está excelente. Así es importante que nosotros estudiemos y analicemos. Claro que Jesús no había nacido, pero Cristo sí. Cristo es eterno, Cristo nunca ha nacido. Dice la Biblia en Miqueas 5:2 que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Recuerden, Cristo siempre ha existido. El Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido. Jesús es la parte humana de Cristo. ¿Lo entienden? Cristo nunca nació. Él es eterno, siempre han existido. Por eso que la Biblia dice, hagamos, en el principio, hagamos al hombre, Dios el Padre hablando, al Hijo y al Espíritu Santo. No dijo sangre, porque imagínense, es como los coroneles, no los generales, no le van a decir a los soldados qué van a hacer. Ellos hablan y consultan con gente de su mismo rango, de su misma jerarquía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre son uno, siempre han estado. O sea, Cristo apareció varias veces en el Antiguo Testamento, hermano Juan. Se le apareció a Abraham. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, hubieron 3 ángeles, hermano. Abraham vio a 3 hombres, 3, pero solamente 2 llegaron a Sodoma y Gomorra. Y uno se quedó hablando con Abraham. Ese era Cristo. Cristo se le apareció a Moisés. Cuando Moisés le dijo, quiero ver tu rostro, Dios le dijo, no me puede ver un hombre el rostro porque si no morirá. Pero le puso a Moisés en la roca, en la piedra, y dice que la gloria de Jehová pasó y Moisés vio las espaldas. Moisés no vio las espaldas de Dios, porque Dios no tiene espaldas, porque Dios, el Padre, es espíritu. Vio las espaldas de Cristo. Siempre Cristo ha estado en el Antiguo Testamento, bajó de vez en cuando, porque tenía el poder para hacerlo. Que se manifestó humanamente en el tiempo, en el Nuevo Testamento, es otra cosa, pero Cristo es eterno. Amén. Gloria. Bien, continuamos. Levítico. Ya entonces Levítico era nuestro sumo sacerdote. ¿Ok? Levítico, Jesús se muestra como el sumo sacerdote. Deuteronomio. Como que vemos a Jesús en el Deuteronomio. Como el profeta mayor. Jesús en Deuteronomio es el profeta mayor. Moisés decía, Dios levantará a otro profeta igual que yo, a él oiréis. Es el profeta de los profetas. Jesús, el profeta mayor, no hay más que él. ¿Cuántas profecías en Jesús se cumplieron? Lo dijimos. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿cuántas profecías se cumplieron en Jesús? ¿Cuántos años Jesús empezó su ministerio? ¿Y a cuántos años murió y partió al cielo? 33. En Jesús se cumplieron 33 profecías. ¿Sabía usted eso? En Cristo se cumplieron 33 profecías exactas, porque Dios es perfecto. Y lo vamos a ver. Vamos a llegar al tema cuando dan las profecías que se cumplieron cuando Jesús vino a la tierra. 33 profecías exactas. Un año por profecía, pero es otro tema. Bien, vamos a los libros históricos. Veamos. Primer libro histórico. ¿Cuál es, Débora? Vea su Biblia ahí, de los nombres que sigue. Josué. ¿Qué recordamos de Josué? Si miran la Biblia, lo que recordamos, lo que hemos leído. ¿Qué vemos en Josué? Lo que ha leído el libro de Josué. A ver, hermana Nancy, está levantando la mano, quiere participar. Hermana Nancy, le damos la oportunidad.
¿Qué vemos en el libro de Josué? ¿Quién fue Josué? ¿Quién? Un hombre valiente, discípulo, ¿fue discípulo de quién? De Moisés. Fue el sucesor de Moisés. Josué fue el que hizo introducir a Israel a la tierra prometida, porque Moisés durmió. Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces, por eso ustedes siempre recuerdan que siempre se dice Josué 1:8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué era ese valiente. ¿Okay? Josué llegó a ser el capitán. Se conocía como el capitán del ejército de Israel. Y nosotros vemos a Cristo, así como Josué. Recuerden, Josué peleó ¿cuántas batallas? A ver, queda como tarea, ¿ya? Para la próxima clase. ¿Cuántas batallas peleó Josué? Un montón de batallas. Y a todas venció. Todas ellas venció. Y cuando la gente vio que Josué, que hermanos, que Dios estaba con Josué, la gente seguía a Josué como su capitán. ¿Por qué? Porque vieron en él, era un joven, escuchen, Josué era un joven, había más ancianos, más preparados que él, y no querían respetar a Josué, porque era muchacho, era un joven. Pero cuando vieron que Dios estaba con Josué, Israel respetó a Josué. Por eso cuando Josué muere, Israel lloró, hizo varios días de luto, porque Dios usó grandemente a Josué. Moisés abrió el mar rojo. ¿Usted sabe que Josué abrió el río Jordán? ¿Lo ha leído? No lo ha leído, ya lo va a leer. Josué se muestra en ese libro como el capitán del ejército. Salvó a la nación de Israel, le hizo entrar en la tierra prometida, repartió la tierra prometida en las 12 tribus. Era el capitán. Entonces, ¿cómo vemos a Cristo en el libro de Josué? Como el capitán de nuestra salvación. Somos un ejército. Josué, vemos en el libro de Josué a Cristo como el capitán de nuestra salvación. Habla su Biblia en Josué 6:25. Josué 6:25. Dice: mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado y a recorrer Jericó. La primera parte: Josué salvó la vida de Rahab. Mire, ¿quién era Rahab? Era una mujer, como dice ahí, con todo el respeto, ramera, pero fue salvada. Si Rahab no hubiese sido salvada, algo hubiese pasado. ¿Sabe quién fue Rahab? Rahab fue la abuela de David, del rey David. ¿Sabía usted eso? Y Jesús viene del linaje de David. Era una mujer ramera, sí, pero cuando Dios llega a la vida de alguien, lo transforma, lo cambia. ¿Me entiendes? Rahab fue cambiada, fue transformada. Dios lo limpió, Dios tuvo misericordia de ella, y de ella viene David, la descendencia de David. En la tercera generación, David es el cuarto de esa descendencia. Ya vamos a verlo más adelante. Bien, Josué. Luego, jueces. Jueces. A ver, ¿qué hemos aprendido de jueces? El libro de jueces. ¿Qué entendemos en jueces? Bueno, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Jueces. Dios levantó jueces en Israel. ¿Para qué? Para amonestar al pueblo. Porque escuche bien, no había reyes. Dios levantó jueces primero. Antes de los reyes estaban los jueces. Dios levantó jueces para, hermanos, controlar a Israel, para dirigir a Israel. Pero Israel no quiso. Eran varios jueces, 21 jueces que habla la escritura, que se levantaron. Uno de ellos era Sansón, Débora. ¿Quién más? Otro juez que recuerden. A ver, les escucho. Sansón, Débora, ¿qué más? Ya como tarea, vamos a ver cómo vemos a Cristo aquí. Bueno, si los jueces fueron levantados para juzgar,
Pues entonces vamos a ver a Jesús en los libros de los jueces como nuestro juez y el dador de la ley. Vamos a la Biblia, Jueces capítulo 2, verso 18. Jueces capítulo 2, verso 18. Estamos haciendo un breve resumen, amados hermanos, de las Escrituras, porque mucha gente dice, qué pereza leer toda la Biblia. Bueno, al menos para que tenga un conocimiento y usted se preocupe por estudiar la Escritura. Jueces capítulo 2, verso 18 dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, era Dios el que levantaba los jueces. Jehová estaba con el juez, mira, Dios estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus enemigos a causa de los que lo oprimían y los afligían. Cuando Josué murió, escuche, cuando Josué murió, empezó la pelea. Es así a veces cuando pasa, ¿no? Cuando hay un padre rico y tiene una gran herencia, los hijos se pelean. La mayoría se pelea por la herencia. Israel también, Josué murió y no había nadie que controles, iba a haber un caos. Dios levantaba jueces y los jueces, dice ahí, los libraba de la mano de sus enemigos. Pero los jueces morían, porque eran hombres, todos tenemos que morir. Morían, Israel nuevamente se tiraba al abandono. Israel ha sido una nación bien dura, por eso la Biblia dice, nación de dura cerviz, cabeza dura. Cerviz significa cabeza dura. Y así somos muchos cristianos, ¿no? A veces somos tercos, duros. Necesitamos que Dios nos golpee, porque a veces cuando Dios nos habla con amor, no queremos. Ven hijo, ven hija, vuelve, arrepiéntete, reconcíliate, yo te voy a esperar. No quiere, ¿qué quiere? Golpe. Quiere que Dios ponga la mano. Y recién cuando Dios pone la mano, uno viene como el chavo, ¿no? Agachado la cabeza. Porque así somos, de dura cerviz, duros. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llene la copa. Recuerden, cada uno de nosotros tenemos una medida. Cuando llenamos esa medida, Dios baja su mano. Y esto nunca acontece con ninguno de nosotros, ni con ninguno de los que nos están viendo a través de las redes sociales. Recuerden, si Dios le llamó, si Dios puso sus ojos en usted y usted se volvió, de una u otra forma, Dios lo va a traer. A la buena o a la mala. Yo no mando un verbo. A la mala duele. Y duele. A la buena o a la mala. Y Dios nos castiga porque nos ama. Porque Padre al hijo que ama, disciplina. ¿Entiendes? El padre que no ama al hijo, que siga haciendo, no lo deja. Pero si tú lo amas a tu hijo, lo corrige. Así te aborrezca, así te mire mal, así llore, se relinche, se revuelque. Pero como tú le amas, le das. Porque lo amas. Para que cuando sea grande, no se corrompa. Amén. A su nombre. A su nombre. Dale fuertes palmas al Señor, por favor. Y este fue el sueño. Hay nada más. Va un verso más. Jueces 11:27. Jueces 11:27. Dice: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, escucha, eres el juez justo, eres el juez de jueces, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. A Cristo se le ve como el juez justo. Aquí dice Jehová, ¿no? Pero es Cristo. Muchas veces en el Antiguo Testamento, escuchen, Israel le dice Jehová, pero era Cristo. Pero ¿por qué Israel no le pone Cristo? Porque no conocían a Cristo. No lo conocieron. Le vamos a demostrar en la próxima clase que muchas veces se menciona, se dice Jehová, pero era Cristo. Isaías es un claro ejemplo. Por ejemplo, dice la Biblia, un hijo, Isaías profetizó, un hijo nos es nacido. Y le dice, y será su nombre admirable. Y le da muchos atributos. Pero uno de ellos le dice, Padre
eterno, Padre eterno, pero si era el Hijo. Al Hijo también se le llama Padre en el Antiguo Testamento. Israel no lo conoció. Israel no tiene el privilegio que nosotros, la iglesia, tenemos. Israel, su promesa está en la tierra. Las promesas de la iglesia están en el cielo. Israel nunca entrará al cielo. La iglesia entrará al cielo. Nosotros tenemos mayores promesas. Israel no conocía a Cristo. Israel no conocía al Espíritu Santo. Israel desconoce muchas cosas. Por eso le llamó a Jehová Padre. Pero era Cristo. Por su ignorancia, la Biblia dice, el pueblo se pierde. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y eso es lo que nosotros necesitamos aquí, conocer a Dios por su palabra. Ahí lo dejamos, nos ponemos en pie, hasta jueves hemos llegado, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios!